Pues nada, muchísimas gracias a la organización por invitarme hoy aquí a esta conferencia sobre sustancias psicodélicas, a Dora, a Oso y a Raúl. Y nada, yo voy a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la legalidad internacional sobre sustancias psicodélicas. En primer lugar, habría que definir el concepto de sustancias psicodélicas. No voy a entrar mucho en detalle porque ya lo han definido hoy aquí. Sería esa sustancia que causa una manifestación de la mente y vamos a englobar familias moleculares como las triptaminas, las feniletilaminas, disociativos como la ketamina o incluso el cannabis, ¿no? podría considerarse tal. Todo este movimiento de prohibición de este tipo de sustancias comienza con el movimiento por la templanza del alcohol. Se prohíbe el alcohol, resulta un desastre, ¿no? Pero ya se había creado como una burocracia anti-alcohol en Estados Unidos, ¿no? Y utilizaron esa infraestructura que se había creado para no dejarla morir, pues dijeron, vamos a prohibir otras cosas, ¿no? Esto, más los sentimientos racistas hacia ciertas poblaciones que usaban la cocaína, el opio o el cannabis, llevó a la prohibición de los estupefacientes que se hace en el convenio de 1961, donde se prohíbe la hoja de coca, la papaver somnífero, opio y la cannabis. Esto es muy importante porque solo estas tres plantas están expresamente fiscalizadas o sometidas a control internacional. El convenio del 61 también fiscaliza los derivados de otras plantas. Luego en el convenio del 71, con el auge de sustancias como la LSD o la DMT, la psilocibina, por el movimiento hippie, se decide prohibir también los psicotrópicos. Luego se prohíbe por primera vez en el 66 por Ronald Reagan el LSD en el estado de California y luego ya se introduce en la lista 1 del convenio del 71. Hay que decir que la inclusión de este tipo de moléculas en una u otra lista de los convenios no obedece a un criterio basado en la peligrosidad de las sustancias. Es decir, las listas 1 a 4, si está en la 1 se supone que la sustancia es más peligrosa y tiene menor valor terapéutico, y si está en la 4 más. Pero en la 1 hay sustancias como la LSD o la MDMA que apenas son peligrosas y que, como se está hoy hablando aquí, tienen grandes propiedades terapéuticas y aún así las incluyeron en esas listas. Se dice, por gente que estudió los convenios, una cita de Kleiman, que esta inclusión en una y otra lista simplemente obedece a un criterio de if is fun, is pseudo one. Es decir, si es divertida, se introduce en la lista 1, sin mayor criterio que este o un criterio político. En el 2010, el doctor David Nutt hace el estudio sobre multicriterio para la clasificación de las drogas dependiendo de la peligrosidad de las mismas y evidencia que las drogas que son menos peligrosas pues son la psilocibina, el LSD, la MDMA y todo este tipo de sustancias psicodélicas que estamos hoy aquí tratando. La ketamina tiene una clasificación distinta porque desde que se sintetizó por primera vez en 1962 ha tenido usos médicos reconocidos. Por eso hoy en día tenemos medicamentos como el Spravato, porque anteriormente estuvo el Ketorolac, y al haber un medicamento para usos analgésicos, para usos como anestésico, ha sido más fácil, ¿no?, poder aprobar el Spravato para el tratamiento de la depresión grave. Este medicamento se aprobó por la FDA y la Agencia Europea en 2019 y es reconocido por el Ministerio de Sanidad en 2022, que está mal la diapositiva. A ver, también hay una ola de estados y ciudades de Estados Unidos que han descriminalizado el uso de psicodélicos. Habría estados como Oregón y Colorado, desde hace poco, que sí que han legalizado estos usos médicos y han reconocido estos usos médicos, y luego otro tipo de ciudades como Denver, Oakland, Santa Cruz, Washington, Stanson, en Massachusetts y muchas ciudades más que simplemente lo han descriminalizado. Es decir, le han dicho a las policías locales que no hace falta malgastar esfuerzos en la persecución y la criminalización de las personas que usan este tipo de enteógenos naturales. El régimen de las sustancias psicodélicas en España
Para hablar de esto, bueno, habría que decir que en España el uso de drogas o la posesión de drogas no es un delito. Desde el año 1983, en donde el Tribunal Supremo consideró que la simple tenencia de droga para tu consumo propio no era un delito contra la salud pública. Desde el 1983 hasta el 1992, que nace la Ley Corcuera, la precursora de la Ley Mordaza, ¿no? la Ley de Seguridad Ciudadana, consumir o llevar una sustancia en el bolsillo si no era para tráfico no tenía aparejada una sanción jurídica. En el 92 llegan las multas, ¿no? Estas por drogas. Hay que decir que este informe, hay que decir que para que una persona la tenencia de drogas sea considerada que puede ser un indicio para traficar con ella, el Tribunal Supremo en el 2001 recabó un informe del Instituto Nacional de Toxicología sobre las dosis medias de consumo diario de las diferentes drogas, para, en caso de multiplicar esta dosis por 5, la posesión de una cantidad superior sería un indicio de que estás traficando con ella. Un indicio no quiere decir que automáticamente se te condene por un delito contra la salud pública, sino que luego hay que ver más indicios como dividir la sustancia en dosis, tener una báscula de precisión, libreta con anotaciones, todo este tipo de indicios de criminalidad. Este informe, que es de dosis, se puede ver en internet una tabla resumen, que siempre hemos conocido, ¿no? Pero nunca sabíamos de dónde salen estas dosis, porque el informe no lleva aparejado bibliografía. Esto lo solicitamos por vía portal de transparencia, y la sorpresa fue mayúscula cuando vimos que esa tabla tenía por detrás una leyenda, pero que no venía aparejada bibliografía científica sobre las dosis que habían utilizado para la MDMA, para la anfetamina o para la cocaína, por ejemplo. Y además de eso, el informe tiene deficiencias lógicas. Es decir, se hace una horquilla de dosis diaria, en la cocaína es de 1 a 1,5 gramos. Y se coge la mayor para multiplicarla por 5 y establecer esa dosis de consumo. Pero para la anfetamina o para el MDMA, para la anfetamina se dice de 180 miligramos a 360, pero multiplicamos por 5 la menor, 180. Solo puedes llevar 0,9 gramos de anfetamina para que sea considerada que eso es para tu consumo, una irracionalidad total. Y en el éxtasis se dice las personas pueden tomar entre 1 y 15 pastillas de 80 miligramos de MDMA. Consideramos que se toman 6, sin ninguna explicación más. Eso, para que veáis un poco cómo funciona este tipo de interpretación de este tipo de sustancias por el Tribunal Supremo. Es decir, no tienen mucha idea, recaban un informe del INT, pero ese informe, después de leerlo, parece que se hizo un viernes por la tarde, sin mucha gana y sin buscar mucha información. De hecho, en el año 2004, la propia autora del informe se desmarcó del mismo y dijo que no se hacía responsable de la interpretación que el Tribunal Supremo estuviera haciendo del mismo para meter a la gente en la cárcel, porque además no se habían tenido en cuenta parámetros como la tolerancia, y a lo mejor ese informe se hizo extrapolando datos de estudios realizados en animales. Además, la ley española diferencia drogas que causan grave daño a la salud y drogas que no. Pero eso no es un concepto normativo, es un concepto jurisprudencial sujeto a cambios. Es decir, hoy por hoy, solo el cannabis está considerado por el Tribunal Supremo como sustancia que no causa grave daño a la salud. Pero en el 1994 hubo uno de los primeros juicios sobre éxtasis, en donde se trajo de perito a Sasha Salgin, y por la Audiencia Nacional se consideró que el éxtasis, que la MDMA, era una sustancia que no causaba grave daño a la salud. Más tarde se reconsideró la decisión y se interpretó como que sí que tenía riesgos sobre la salud. También hay otro problema que hemos detectado, que muchas veces los propios analistas confunden MDMA con metanfetamina. Es decir, analizan MDMA, pero ponen que es metanfetamina. Esto es súper importante porque la notoria importancia, que es cuando la cantidad que hace que la pena suba un grado, para el MDMA son 240 gramos, que es la dosis diaria multiplicada por 500, y para la metanfetamina solo son 20 gramos. O sea,
Y esto está sucediendo. De hecho, yo he mirado en el Ministerio del Interior casos de prevalencia del uso de MDMA y metanfetamina, y hay mucha prevalencia del uso de metanfetamina. No cuadra. En España no ha habido esa prevalencia del uso de metanfetamina jamás. Es decir, que puede ser que hayan estado mezclando churras con merina durante toda la vida. Los propios farmacólogos del INT. Vale, en cuanto a la psilocibina, vale, en cuanto a la ayahuasca, en España es cierto que estamos bien, porque hay muchas sentencias de audiencias provinciales. Había una del 2016 que consiguió Pedro Caldentey, de la Audiencia Provincial de Barcelona, muy buena, la verdad que la sentencia era maravillosa, y gracias a esa sentencia, gracias a una pericial de José Carlos Bouso, de Constanza Sánchez, nos enfrentamos a un juicio sobre ayahuasca en Málaga, que la fiscal no quiso archivar el caso, estuvo, por cierto, 2 meses o 3 en prisión, porque la ayahuasca siempre da falso positivo en metanfetamina o en MDMA, porque tampoco siempre ponen metanfetamina, no se sabe. Y estuvo en prisión, porque a todos los efectos el juez le dieron en un papel que había 5 kilos de metanfetamina. Y la notoria importancia de metanfetamina son 20 gramos. Prisión provisional de cajón. ¿Vale? Entonces se consiguió una sentencia en donde nos arriesgamos con el tema de si era un preparado, porque le pusimos en el informe pericial la tesis de Juan Muñoz sobre que no era un preparado, pero no sabíamos si darle pistas de más al juez, porque él lo podía interpretar a sensu contrario. Al final se consiguió que la ayahuasca no se considera un preparado psicotrópico según la definición de la Convención del 70. O sea que ahora mismo hay mucha seguridad con el tema de la ayahuasca. El siguiente juicio que hubo se retiró en el juicio la acusación por el Ministerio Público, algo que es súper difícil. Los fiscales nunca retiran la acusación, y así estamos. En cuanto a la psilocibina, no existe en España una sentencia que diga la tesis de la ayahuasca. La tesis de la ayahuasca es que la ayahuasca, a pesar de contener una molécula clasificada como psicotrópico, que es la DMT, como la planta en sí no está fiscalizada por los convenios, no es una droga, en sentido jurídico. La psilocibina no pasa lo mismo, es decir, pasa lo mismo, la tesis jurídica sería la misma, contiene psilocibina, pero la seta, el hongo psilocibe, no está sujeto a fiscalización, por lo tanto, la sustancia no está sujeta a fiscalización, pero no existen precedentes. Lo único que yo conseguí es, en un juicio que teníamos de setas, pero estaba mezclado con cannabis, conseguí solicitar a la EMS una consulta en donde yo tengo el documento que dice lo mismo que el documento de la EMS con la ayahuasca, a pesar de que contenga no está fiscalizada. Y, como dato curioso, existe una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que considera consumo propio de setas psilocibes la cantidad de 200 gramos de hongos, que eran 600 hongos, porque haciendo los cálculos era la dosis alta, que era 30 miligramos de psilocibina, como duraban 4 horas, las podías tomar 3 veces al día, en total a los 10 días era 1 gramo. O sea, en la jurisprudencia sobre drogas es esto que estoy contando. Con el caso de San Pedro tampoco habría sentencias, pero sí que hay una consulta a la JIFE realizada por el abogado Roberto Castro, en donde se dice lo mismo, ¿no? O sea que no hay sentencias, pero existen documentos, existe para considerar y para poder decir que cualquier planta que no sea hoja de coca, opio o cannabis no están prohibidas. La ketamina, importante. La ketamina no está en esa, igual que la psilocibina, no está en ese informe del 2001 del INT, porque no eran sustancias de uso muy común y no se pusieron. Entonces, con la psilocibina se hizo la cuenta esta de dosis alta por veces que puedes tomarla al día, ¿no? Si no existe en la tabla de resumen, pues se intentó hacer por pericial. Y con la ketamina, he visto sentencias del Tribunal Supremo que dice que la dosis diaria sería 200 miligramos, pero hay una sentencia que uno ha podido conseguir en donde Nuria Calzada y Fernando Caudevilla de Energy Control realizaron una pericial y discutieron el concepto entre dosis y dosis diaria. Entonces, al final consiguen que se rebaje, que se aumente la cantidad de notoria importancia de ketamina. Bueno, fue un éxito también por la pericial de ellos. Esta es la tabla de las diferentes
En cuanto al LSD, sería la posesión para 5 días 0,003. Entiendo que son... ¿Cuánto es 0,003 en microgramos? 30. 3.000 microgramos. ¿Seguro? No, por eso, para que... Sí, bueno, como hemos dicho antes, las sustancias que causan grave daño a la salud o no, según el Tribunal Supremo, solo es el cannabis, pero sí que es cierto que existen sentencias de hoja de coca, ¿no? Que habéis trabajado con periciales de AICES, en donde se dictamina que la hoja de coca tampoco es una sustancia que cause grave daño a la salud. Y el otro día yo encontré, buscando jurisprudencia sobre el GBL, encontré una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que decía que la 2CB era una sustancia que no causaba grave daño a la salud, lo cual es cierto, pero es una sentencia minoritaria, porque tengo que chequear, pero seguro que la 2CB está considerada como droga que causa grave daño a la salud. En Estados Unidos tienen un sistema de equivalencia con el cannabis, es decir, anteriormente en el 2001 creo que se eleva esa equivalencia de 35,1 que era a 501, es decir, el MDMA está más penado. Todo esto tiene que ver con el auge del movimiento rave, con todo este tipo de cosas y de consumos de éxtasis que llevaron a este tipo de cosas. En el 2017, con un informe de Ritovlin, se intentó también disminuir esta cantidad en 2011 esa relación se trasladó a 201. En el 2017 se intentó por Ritovlin hacer un informe para considerar la MDMA menos perjudicial para la salud, pero no tuvo éxito ese juicio. Y bueno, en cuanto a la posesión de mínimas cantidades de droga para autoconsumo, podríamos tener 3 modelos, ¿no? El modelo portugués, en donde la posesión de drogas no está criminalizada, es decir, no hay ni siquiera una sanción administrativa. Si te pillan con drogas, te mandan a un tribunal para ver si tienes problemas con la droga y tal, pero no hay una sanción aparejada. En Colombia hay una ley de dosis mínimas, que también hubo mucha polémica. También en Perú, en Uruguay, en ese tipo de países, la verdad que la posesión de drogas no es un problema. Según la investigación, alrededor del mundo no sería mucho problema la posesión de mínimas cantidades de drogas, excepto algunos estados de Estados Unidos, países de África, Asia, pero bueno, en Europa y... La mayoría de los países suele ser, o es un delito, pero no entras a prisión. Y luego, lo que yo venía aquí a decir, que claro, este tipo de psicodélicos, los enteógenos naturales no serían objeto de delito porque no están sujetos a control internacional ni nacional, como he explicado, pero existe la probabilidad de que se los intente encuadrar por el artículo 359 del Código Penal, que es simplemente el tráfico de sustancias nocivas para la salud. Pero claro, los psicodélicos, como estamos viendo hoy aquí, no son sustancias nocivas, porque son sustancias que se están utilizando para mejorar la salud mental de la población. Que una sustancia tenga efectos adversos o que pueda tener riesgo o contraindicaciones no quiere decir que la sustancia sea nociva. El problema es que si algún fiscal acusa por 359, que ya me han dicho que algún fiscal en temas de bus Calvario está acusando por 359, he visto sentencias de Legal Heights, APB, 3MMC, que se acusa por 359 y se condena por 359 porque no son sustancias sujetas a fiscalización, los cannabinoides sintéticos. Pero lo que habría que hacer en estos casos sería hacer una pericial para contrarrestar los informes de la Agencia de Medicamentos o del Instituto Nacional de Toxicología que digan que esas sustancias son nocivas, para decir que no lo son, con toda la bibliografía y el conocimiento científico actual. Y luego está el tema del tree sitting, de si el tree sitting entraría dentro del artículo 368 del Código Penal, en el sentido de que el artículo 368 es un artículo muy amplio, de amplio espectro, que dice lo siguiente: los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Es decir, solo estupefacientes o sustancias psicotrópicas, solo los de los convenios.
o las poseen con aquellos fines, serán castigados por las penas de prisión de 3 a 6 años, tal. Es decir, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal, pues es un poco la expresión, ¿no?, de decir hasta qué punto el trip sitting podría considerarse como promover, facilitar, ¿no?, o favorecer ese consumo ilegal de drogas tóxicas, porque a pesar de no haber facilitación, de qué manera estamos contribuyendo, ¿no?, a que una persona consuma una sustancia de manera ilegal. En el caso de hacer trip sitting con setas psilocibes, con San Pedro y con ayahuasca, no sería incardinable dentro del artículo 368 porque tampoco el tráfico de las mismas lo es, no son sustancias bajo control internacional, pero con la MDMA y con este tipo de drogas clasificadas pues se podría entender como que un favorecimiento. Yo entiendo que no, yo entiendo que por encima está la salud de las personas y que si una persona decide consumir por su propia voluntad un psicodélico y necesita la ayuda de un profesional para que la experiencia se integre y que sea una experiencia con efectos terapéuticos prolongados, que ese tipo de prácticas se deberían de no criminalizar. Ya veremos cuándo se regulan. Parece que el estado de Colorado está regulando el trip sitting, que es lo último que ha salido. Entonces, esa es la tendencia, pero aquí estamos en España y hay que llevar un poco de ojo con cómo se interpreta el Código Penal. Y luego, por último, hablar también de que no todo es derecho penal en cuanto al tema de los psicodélicos, es decir, el derecho penal ya lo he explicado, las plantas no son droga, pero que una planta no sea droga y la facilitemos o ese tipo de cosas no quiere decir que sea legal. Es decir, no está regulado. El único psicodélico regulado hoy en día y aprobado por la Agencia del Medicamento es la esquetamina, bueno, y el ketolar. Y sí que es cierto que, bueno, se podría sancionar por la ley del medicamento y por un real decreto sobre publicidad y promoción de productos sanitarios, con infracción grave de la ley del medicamento si tú estás ofertando trip sitting y aparte dices que la psilocibina es beneficiosa para tratar la depresión grave, porque la depresión grave es un diagnóstico médico, entonces estarías haciendo publicidad de un fármaco que no está reconocido por la agencia del medicamento. Las sanciones son grandes, son de 90.000 euros y ya se están viendo en casos de CBD, en algún caso. Eso es lo más sensible que he encontrado, porque la facilitación de sustancias enteógenas en principio no había problema. Habría que ver la interpretación del 368 en temas de trip sitting de MDMA, no está claro. Y mucho ojo con el tema de la publicidad de este tipo de sustancias para fines que no están acreditados. Porque el derecho administrativo te ponen una multa y es muy difícil salir de ese jardín. El derecho penal es garantista, pasa que si te analizan mal las sustancias te pueden enviar a prisión. Por ejemplo, el tema de la harina de San Pedro, pues es una cosa que hay que llevar cuidado, porque al final es un polvo que en aduana va a dar falso positivo en metanfetamina y que te puede enviar a prisión provisional. Eso es un poco lo que... ¿Retiraste de ayahuasca? Sí, bueno, y el tema este de ahora es que desde que se está incautando ayahuasca, normalmente es en aduanas, es en aeropuertos, son paquetes, no tiene más historia, pero ahora se está empezando a entrar en las ceremonias, ¿no? Esto es un poco lo que hablaban, ¿no?, de que ahora este tipo de medicamentos ya no hay nadie que pueda negar su valor como fármaco psiquiátrico, pero ahora ese sector, que al final somos sectores, todos somos sectores, ese sector, el discurso es sí, esto como uso médico controlado en clínica muy bien, pero no te lo pueden dar de cualquier manera en una ceremonia. ¿Me parece que no está penalizado? No está penalizado. ¿Y por qué se enreda? Porque la policía no tiene suficiente información, o en España, tanto con el cáñamo industrial como con los psicodélicos,
a la gente le da igual que esté regulado o no, porque aquí hay una guerra y la fiscalía puede interpretar la ley como le dé la gana, la policía siempre puede decir que obedece órdenes de la fiscalía. He estado en aduanas con envíos de ayahuasca que decía la aduana, es que no sé por qué nos hacen seguir parando estos envíos. ¿Quién da las órdenes? En un estado, al final, hasta llegar al rey, en el caso de España, todo el mundo tiene a alguien por encima. Y lo de las ceremonias están tirando mucho de que hay menores, o dicen que hay menores, y el tema de las sectas. Que es una secta, Claro, las sectas. Por ahí tienen otros caminos para... Un poco lo de la sumisión química, ¿no? Este año con los festivales, el pinchazo, la sumisión química. O sea, la droga ya no da miedo porque ya no da miedo, pero la sumisión química da miedo, ¿no? Pues eso es. ¿Las sectas dan miedo o no dan miedo? Al final es sembrar el pánico, sembrar el miedo y esa es su es decir, bueno, hay malas noticias como esas intervenciones en retiros de ayahuasca, pero por otro lado no para de salir en prensa los beneficios de las sustancias psicodélicas, con el cannabis sucede igual, la mayor incautación de marihuana del mundo, que era CBD, entre la policía, la fiscalía, la prensa, pues bueno, son entes poderosos que están atacando. Así que nada, yo he terminado, podéis seguir preguntando lo que queráis. Yo tengo una pregunta, si tienes un sitio web donde pones algunos estudios que están ahora publicados y ellos dicen que psilocibina está bien por depresión, que no puedes ponerlo, pero Yo creo que sí, es decir, tú lo que no puedes tener es una tienda que venda botecitos de CBD, en este caso, ¿no? Por ejemplo, y digas que ese botecito sirve para curar la depresión. Pero tú sí que puedes tener bueno, sois científicos, ¿no? Y estáis estudiando y podéis poner que existen estudios que atesoran que la psilocibina o la ayahuasca son buenos para la depresión o para el estrés postraumático. Pero a lo mejor publicitar la venta de una seta psilocibe, que en principio no está prohibida, como que tiene efectos sobre la depresión, sería una infracción de la ley del medicamento. Es diferente. Que las claims las tiene que aprobar la Agencia Española de Medicamentos. Una claim, o sea, esto es bueno para eso, no vale como un paper. Tiene que ser un cuerpo de investigación que al final la agencia reguladora acepte y diga, vale, ahora se puede decir que esto hace esto. Hasta ese punto son solo resultados experimentales aislados que no tienen por qué implicar una claim, que sería lo que sería el poder decir, esto es bueno para esto. Eso tiene que estar aprobado por la Agencia Española de Medicamentos, que está suplantando y por tanto está metiendo un lío legal con la ley de medicamentos. Porque además la ley del medicamento hace referencia al concepto autorizado, no reconocido por la comunidad científica, autorizado por la gente. En España. O sea que aunque se apruebe la MDMA en Estados Unidos el año que viene, no puedes aquí ofertar. O sea que la MDMA es otro supuesto porque es un psicotrópico de la lista 1, es un delito contra la salud pública. Pero si se aprobara un medicamento en Estados Unidos que no estuviera clasificado como droga y aquí no estuviera autorizado, estaríamos también bajo esa infracción de la ley. Entonces, todo esto que vende la farmacia y para farmacias de CBD para ya no depresión ni nada, pero sino una inflamación o dolor de cuello, dolor de espalda. Buena pregunta. Una amiga que trabaja en una farmacia me dice, estamos vendiendo un medicamento que está teniendo un éxito de CBD. Pásame el prospecto. Pues ese medicamento realmente para ser ingerible está hecho a base de semillas de cáñamo industrial, que es lo que técnicamente podría ser ingerido, ¿no? Puede ser un alimento. Y además le meten, no sé si hipericum o no sé qué sustancia, que sí que tendrá reconocidos eso como antiinflamatorio. Entonces lo venden como antiinflamatorio porque lleva una sustancia que sí que tiene los usos reconocidos. Para poder ser ingerido lo hacen, el CBD lo sacan del aceite de semilla de cáñamo y utilizan la marca CBD para vender este producto como medicamento. Y eso no es una infracción a la ley de consumidor y usuario. Y sin embargo, vender CBD, que todos sabemos que tiene efectos buenísimos, tal, para esas indicaciones sí que lo es.
o la vía ley del medicamento, yo también he visto multas de 15.000 euros, me parece, por vulnerar leyes de protección de los consumidores y usuarios, porque tú no puedes ir vendiendo por ahí lo que te dé la gana para lo que te dé la gana, ¿no? O sea, pero sí, hay mucha ingeniería en ese tipo de fármacos. Una pregunta, en estos casos que se están viendo ahora de la policía irrumpiendo en medio de un retiro, yo imagino que eso puede tener unos efectos bastante traumáticos para las personas que están haciendo el retiro. Entonces, ¿qué posibilidades tienen estas personas de defenderse, de denunciar, de decir, oye, o sea, de decir, se está causando más daño que la sustancia? Exactamente, sí. Si efectivamente hay un daño y esa persona va al médico o al psiquiatra y le hacen una valoración del daño y tú puedes argumentar lo que ese daño te ha supuesto a ti, luego si ese caso resultara archivado, como va a resultar archivado, se podría instar la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, pero la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas necesita que el daño esté perfectamente cuantificado. Entonces, lo que hay que hacer es intentar cuantificar el daño con diagnóstico, con médico valorador y meterte en un procedimiento, o sea, iniciar el procedimiento administrativo, te lo denegarán, luego demanda contenciosa a un juez de lo administrativo. ¿El Estado? Al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia. O sea, cuando una persona entra en la cárcel y luego resulta el caso absuelto sobreseído, la solicitud es al Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia. Al Estado, sí, bueno, pero tienes que elegir un sitio donde instarla. Entiendo que será Justicia o Interior, por la policía, por la responsabilidad de la policía. Habría que diferenciar si es responsabilidad de los órganos judiciales, que sería Ministerio de Justicia, o responsabilidad de la policía, que sería Ministerio del Interior. Creo que sería eso. Claro, sí. Y si tuvieras tú que aconsejar a alguien que hace retiros de ayahuasca, que hace retiros de psilocibé, ¿cómo lo hacen para no tener problemas legales? Bueno, a ver, no está regulado, pero no está prohibido. Y de hecho, no es sancionado. Parece que tampoco lo está de manera administrativa. Pero no está publicitarlo no se puede publicitar, obviamente. Siempre que no digas que la ayahuasca sirve para tratar un diagnóstico de depresión mayor o de estrés postraumático. Y por eso vemos todos anuncios de retiros de ayahuasca, pero entiendo que es posible. Bueno, hasta que la plataforma te dice que no, claro. Más que... La gente lo hace, la policía tiene sus técnicas, ¿no? para que la gente no lo haga. ¿Ah, sí? No sé. Pues entrar en ceremonias de ayahuasca lo que hace es que la gente vaya con más regula, ¿no? Claro. Yo creo que era un sistema de enseñar los dientes. Enseñar los dientes. Es imposible pararlo, todo esto es imposible pararlo ya, pero no quieren que se descontrole. Porque pero, ese despliegue era innecesario. A lo largo de la historia reciente del uso de drogas ha pasado lo mismo en España. O sea, los clubes sociales de cannabis eran legales hasta que el Supremo dijo que no eran legales. El cáñamo industrial era legal hasta que todo el mundo empezó a cultivar cáñamo industrial y ahora no es legal. Los psicodélicos no han tenido problemas porque hay gente no problemática hasta que sea mainstream. Y así vamos. Aquí hay una más pregunta y después seguimos. Vale. Sobre la ley de tráfico que no han mencionado nada, en esto yo sé que en Canal es un poco complicado porque das positivo o negativo, da igual la cantidad. Así que hay un poco de lío detrás de todo esto, no sé si puedes decir los puntos más importantes. El tema es para otra conferencia, pero sí. A ver, bueno, en cuanto a la ley de tráfico, hay que decir que la mayoría de los psicodélicos no saldrían. No sale el LSD, no sale la psilocibina, la ketamina solo sale en algún dispositivo de tráfico, y ninguno más, el 2CB, o sea, los psicodélicos en ese sentido, tal. Y con respecto al cannabis, sí que existen ya, es la única sustancia con la que existe bibliografía científica y derecho comparado de otros países que establece puntos de calibración de dosis mínimas de una afectación. Lo que pasa es que en España hay una tolerancia cero, entonces ese punto de calibración te lo pone la empresa que vende el dispositivo de carretera, que está en 5 nanogramos mililitros saliva, que es nada de nada, que equivaldría a 1,0,2 en sangre. O sea, en lo que está bibliografiado y estudiado es la sangre. Y la saliva, la equivalencia de sangre y saliva no está clara en la comunidad científica.
pero si se analizara en sangre, se podría regular. De hecho, en España, los puntos de calibración de los aparatos de laboratorio en sangre están en 2. Bueno, en un laboratorio están en 2 y en otro están en 1, porque como cada uno hace lo que le da la gana y no está regulado, pues depende del laboratorio que te toque, puedes dar más o menos. Pero 2 en sangre sería bastante garantista. Es decir, yo entiendo que el que se fuma un porro por la noche, por el día, si tú le dices a la policía vía artículo 14.5 de la ley de tráfico que te lleve al hospital, no debería salir. No debería. Y a los 2 días, o sea, si tienes un problema de esto, hace 3 días que fumé, sangre. O buscarte tú una clínica que te lo hagan, porque hay un lío que no... Dicen que ellos no están obligados a llevarte al hospital. El MDMA, cualquier mínimo positivo, es... Sí. Y el MDMA creo que sale bastante, la cocaína también, porque hace reacción cruzada con la benzoliclolina. Y ahí es lo mismo.